Buenas tardes, mi nombre es César Augusto Quintero Obando. Estoy aplicando a la certificación de competencias laborales del SENA. Para ello he dispuesto un espacio para poder realizar o emular una clase basándome en la metodología de aprendizaje basado en problemas. Esta metodología va a ir sumada a una estrategia que se llama Live Coding, que significa que yo voy a estar escribiendo código mientras voy interactuando con los estudiantes. Para ello, antes de iniciar con la sesión, voy a explicar un poco cuáles son los temas que vamos a ver a lo largo. Vamos a hacer un saludo y una presentación general. La idea es que a lo largo de la sesión establezcamos lo que es nuestro ambiente de aprendizaje por medio de comentar lo que es el problema que vamos a tratar, ya que vamos a basarnos precisamente, como decía al inicio, una presentación basada en aprendizaje basado en problemas y teniendo en cuenta que el estudiante siempre puede realizar sus aportes o sus preguntas. Para esto también voy a estar yo involucrado preguntándoles a los estudiantes para que den su respuesta y a su vez haciendo una retroalimentación activa de lo que los estudiantes van diciendo. Posteriormente, esto a lo largo de toda la sesión. Posteriormente estaré comentando acerca de lo que son los aspectos de realización de comentarios, realización de tipos de datos en programación Python, ya que la clase precisamente consiste de eso, programación básica. Vamos a ver lo que es el manejo de variables, lo que es la conversión de tipos de datos, cómo utiliza Python las entradas de datos y las salidas de datos, y para finalmente darle un ejercicio práctico integrador con el cierre de la sesión y una retroalimentación final. Entonces, para ello voy a dar inicio a la sesión, suponiendo que tengo estudiantes, ya que gracias a la instructora se me permitió realizar este video, emulando precisamente que tengo estudiantes. No tengo ninguno actualmente, pero voy a realizar la sesión como si tuviera estudiantes. Los estudiantes van a estar siendo la cámara, voy a irme dirigiendo a la cámara y voy a estar haciendo algunas pausas explicativas de lo que yo esperaría en caso de que tuviera estudiantes a lo largo de mi sesión. Bien, no siendo más, vamos a dar inicio a esta sesión de clase. Entonces empezamos con la presentación. Me presento, mi nombre es el docente de programación César Quintero y vamos a iniciar aprendiendo un poco sobre los fundamentos de Python, pero para ello vamos a utilizar un problema similar al que se encontraría en una empresa normal o en una empresa típica. Para ello vamos a tener en cuenta los siguientes objetivos. Entonces vamos a tener que desglosar cuáles son las partes de un programa en Python de manera básica. Vamos a hacer un desglose y vamos a en ese desglose identificar los diferentes tipos de datos, el uso de las variables que vamos a manejar, dónde se va a almacenar la información, cómo vamos a hacer uso de ese manejo de variables, y algunas variables van a necesitar hacer una conversión a un tipo de dato específico. Para poder utilizar la información necesitamos decirle al usuario que ingrese la información y vamos a tener que mostrar también esa información. Para ello utilizaremos entonces las funciones de input y de print, y finalmente vamos a construir nuestro programa sencillo que soluciona nuestro problema inicial. Vamos a inicialmente formular una situación problemática basado en un aprendizaje, valga la redundancia, basado en problemas. Y el problema consiste en lo siguiente. Una empresa necesita registrar la información básica de sus empleados para generar un reporte inicial. Aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Estamos trabajando en un notebook, ¿cierto? Y en este notebook
lo que es el entorno que vamos a utilizar nosotros para la programación. Vamos a estar entonces solucionando este problema y realizando cada código de ejecución paso a paso, y les voy a estar preguntando para que ustedes vayan respondiendo y yo también los iré retroalimentando. Entonces, el problema es este. Necesitamos generar un reporte inicial con la información básica de los empleados de una empresa. Primeramente, ¿qué sería un reporte? ¿Cómo lo podríamos ver? ¿Qué podríamos decir de qué es un reporte inicial? Entonces aquí en esta parte doy tiempo para que los estudiantes respondan y asimismo daré retroalimentación. Finalmente, llevar a la conclusión de que un reporte va a mostrar la información de cada empleado, ¿sí? La idea es que la persona quiere ver la información completa de un empleado específico y este reporte muestra esa información. En esta información entonces podríamos decir, continuando con la clase, que cada empleado debe registrar lo que es el nombre, la edad. Vamos a tener diferentes cosas de registros. Cada empleado registra su información, sus datos personales. Pregunta, ¿qué información necesitaría más el empleador almacenar con respecto a ese empleado? Nuevamente surgen más inquietudes, más preguntas o sugerencias de los estudiantes y hacemos una retroalimentación. La idea es finalmente llegar a un conjunto de datos específicos del empleado para utilizar esa información en nuestro programa. Entonces, vamos a llegar finalmente a que lo que necesitamos registrar van a ser nombre, edad, cargo y salario. Es lo que vamos a registrar en cada empleado nuevo que llega a esa empresa. Vamos a registrar cada uno de esos datos. Nuestro objetivo va a ser el siguiente: construir un programa que permita realizar el almacenamiento de esta información y pues que la muestre una vez que se ha ingresado, se muestre esta información. A eso lo vamos a llamar nuestro reporte inicial. Entonces podemos ingresar nombre, edad, cargo y salario de la persona y luego que la ejecución del código nos muestre ese nombre, edad, cargo y salario de una forma ordenada. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta esto, podríamos hablar de qué es lo primero que necesitamos para empezar a construir un programa que solucione esto. ¿Qué es lo primero que necesitaríamos? Claro, obviamente, nuestro computador, muy bien. Y el computador, ¿qué especificaciones debería tener? Y en cuanto a no capacidad de memoria, no RAM, no procesador, sino dentro de los elementos generales que puede tener un computador. Entonces vemos teclado, muy bien, pantalla, muy bien, monitor, sí, algunos impresora, muy bien, y adentro del computador vamos a tener elementos como el disco duro, la memoria RAM, muy bien, es correcto. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿será que un computador puede ser capaz de almacenar esa información? Hasta ahora con los equipos que tenemos, ¿qué dirían? Así es, muy bien. Ya muchos computadores manejan gran cantidad de capacidad y podemos almacenar esta información sin ningún problema. Entonces, vamos a enlazar esos conocimientos que ustedes tienen previamente de los computadores y las partes del computador con el problema que nosotros estamos manejando, al que nos estamos enfocando. Vienen con unas preguntas. ¿Qué creen que necesita un computador para almacenar la información? ¿Dónde almacenamos la información? Ya lo habíamos dicho. ¿Dónde? Muy bien, en el disco duro. La memoria RAM, voy a corregir aquí un poco esta parte. La memoria RAM sí almacena, pero cuando el computador se apaga, lo que está almacenado en la memoria RAM
se borra. Entonces no serviría para mantener algo que se llama persistencia de la información, que es que si yo apago mi computador y vuelvo y lo prendo, quiero ver esa información que ingresé ahí nuevamente, ¿sí? Entonces, por ahora la RAM no nos va a servir, sin embargo, es el elemento que vamos a utilizar para nuestro programa del día de hoy, para la solución de nuestro problema. ¿Bien? Y segundo, ¿cómo diferenciarían ustedes, estimados estudiantes, un número de un texto? ¿Cómo se diferenciaría acá? No hemos mirado nada de programación, pero según ustedes, ¿cómo creen que lo haría un sistema de cómputo? Espero respuestas y retroalimento y corrijo para llevarlos a que simplemente se diferencian con un cambio de color en las letras. Python va a definir un cambio de color entre números y textos. Los textos tendrán un color, los números tendrán otro color. Ahora, estimados estudiantes, ¿qué creen que ocurre cuando un programa solicita información al usuario? ¿Qué está ocurriendo realmente ahí en el computador? ¿Qué es lo que está ocurriendo de acuerdo a los conocimientos previos? ¿Nadie? Realmente lo que hace un computador ahí es esperar mientras que el usuario ingresa la información, ¿sí? Cuando el programa solicita la información al usuario, el computador se queda esperando a que el usuario ingrese esa información. Una vez que se ha registrado, el programa continúa con su ejecución, ¿vale? Paréntesis, después de obtener las respuestas de los estudiantes, hago también retroalimentación y hacemos una uniformidad de conceptos. Ahora, vamos a tener estos diferentes conceptos de programación y vamos a iniciar con lo básico, teniendo en cuenta que para realizar estos programas debemos seguir unas buenas prácticas. Recuerden que ustedes van a realizar estas soluciones a estos problemas en entornos reales, en empresas o cosas así, o incluso de forma particular como freelancer. Ahora, para poder hacer eso, para poder entregar un producto de calidad, debemos seguir ciertas normas, ciertas buenas prácticas de programación y para ello vamos a empezar viendo el primer aspecto que corresponde a qué es un comentario. Vamos a empezar viendo lo que es un comentario en programación, ¿sí? Entonces, los comentarios permiten documentar el código. Python ignora los comentarios durante la ejecución. La documentación implica que yo voy a escribir un código y puede que meses después o años después voy a mirar qué fue lo que hice, pero no sé, no recuerdo exactamente y voy a tener que mirar nuevamente todo el código. Los comentarios me explican de forma más breve y más clara qué es lo que se planea hacer en ese programa o en cada línea de programación. Y como es una explicación en lenguaje natural, pues no va a tener la sintaxis de Python, por ejemplo, por eso es que en este caso Python va a ignorar esos comentarios. ¿Cómo se realizan entonces esos comentarios? ¿Cómo se van a realizar? Para ello voy a disponer de esta celda de código que tenemos acá y en esa celda de código voy a escribir un comentario. Aquí vemos el ejemplo de un comentario. Inicia pues con el símbolo de numeral y luego viene la explicación de lo que va a realizar. Entonces también puedo decir, coloco el símbolo de numeral y luego viene el comentario. Esto es un comentario, ¿vale? Lo muestro acá para que ustedes vean cómo lo ejecuto en vivo, cómo ejecuto esto en vivo. Ahora, si yo le doy enter, esto va a pasar a una siguiente línea. No se va a ejecutar. Para que se ejecute ese código de programación en este entorno que estamos utilizando, vamos a tener que usar una combinación de teclas, Shift y Enter. Vamos a combinar Shift y Enter.
Y una vez que se combina Shift y Enter, algo cambió en nuestro notebook y es este numerito que vemos nosotros acá, indicándonos el número de ejecución de esa celda, ¿vale? Esto pues para que se tenga ahí presente. Si yo quiero salirme de esa celda, puedo digitar la tecla escape y me puedo desplazar a la siguiente celda de información. Esto para la realización de comentarios. Ahora viene la siguiente pregunta, estimados estudiantes. ¿Por qué creen que es importante hacer comentarios o realizar algún comentario en un programa que ustedes están haciendo? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme. Muy bien, espero respuestas, realizo retroalimentación de esta pregunta porque es importante comentar. Y también otra pregunta, estimados estudiantes. Si dentro de 6 meses vuelven a abrir ese programa que ustedes hicieron, entonces, ¿cómo saben qué es lo que deben hacer? Precisamente los comentarios, correcto, nos van a ayudar a saber qué fue lo que nosotros hicimos y qué es lo que debemos hacer para ingresar la información. Es correcto, ¿sí? Los comentarios, por lo tanto, ayudan a documentar nuestro código. A esto es a lo que se le llama precisamente la documentación, el saber para qué sirve nuestro programa o qué va haciendo o qué es lo que nosotros debemos hacer para que se ejecute correctamente. Bien, ahora, siguiente aspecto para solucionar nuestro problema. Recuerden que estamos enfocándonos hacia un problema y es el poder registrar la información de un empleado nuevo que llega y ver esa información, ¿cierto? Ver esa información que se ha almacenado, verla en nuestro computador. Otro de los aspectos que necesitamos para terminar, completar nuestro problema, son los tipos de datos. Python trabaja con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, nosotros conocemos los números y las letras. Para nosotros, esos son dos tipos de datos diferentes. Los números me permiten hacer operaciones matemáticas. Las letras me van a permitir leer o entender algunas descripciones. Python maneja 4 tipos de datos básicos, como lo ven ustedes aquí en esta tabla. Los que son tipos de datos numéricos pueden ser de dos tipos. Unos que son numéricos enteros, como el 25, se define como un tipo de dato int o int, las 3 primeras letras de la palabra integer en inglés. Y a la otra forma de definir números es que estos números tengan punto decimal, un número con parte entera y parte decimal. A estos se les llama float o se les define la palabra float en Python. También desde el punto de vista técnico se puede decir que estos números son números reales, no dentro de la clasificación de las matemáticas, sino dentro de lo que se entiende por números con parte entera y parte decimal. Los otros tipos de datos, los que son las letras, se les llama tipos de datos cadena de caracteres o tipos de datos cadena de caracteres. Se representan o se envuelven por medio de las comillas dobles o la comilla simple, y para ello vamos a utilizar las letras str para entender qué es un tipo de dato en cadena de caracteres. Entonces, si yo veo un número y pregunto qué tipo de dato será ese número, ¿qué palabra debería referenciarlos? ¿Qué creen ustedes? Correcto, la palabra int. La palabra int dice que esto es un tipo de dato entero, ¿sí? Si yo pregunto en algún momento cuál es el tipo de dato de un número real, entonces la respuesta correcta sería correcto, float, la palabra float. Es el tipo de dato de un número real. Y si yo pregunto cuál es el tipo de dato de una cadena de caracteres, la respuesta sería, muy bien, la respuesta, correcto estudiantes, la respuesta sería str. Es el tipo de dato de una cadena de caracteres. Hay un cuarto tipo de dato que se define como booleano, pero la palabra utilizada en Python es la palabra bool, B-O-O-L. Esto nos va a almacenar o nos va a dar por entendido que estamos utilizando
valores de falso o verdadero. En inglés, true o false. Vamos a tener entonces estos 4 tipos de datos y recuerden, estos son ejemplos. Si tenemos algún número entero, ese tipo de dato es int. Si tenemos un número real, es float. Si tenemos cadena de caracteres, es str. Y si tenemos falso o verdadero, true o false, ese tipo de dato es bool o booleano en español. Ahora, voy a darles una pequeña actividad, corta actividad, estimados estudiantes. Vamos a clasificar la siguiente información. Recuerden que estamos concentrándonos en cuanto a nuestro problema. La idea es que solucionemos ese problema de registrar la información del usuario y luego mostrarla, ¿no? Entonces, ¿qué información necesitamos del usuario? Recordemos que necesitamos el nombre, la edad, el cargo, ¿cierto? Y el salario. La pregunta aquí sería, ¿cuál es el tipo de dato que va a almacenar cada uno de estos datos de información? El nombre, la edad, el cargo y el salario. Entonces, ayúdenme a responder. Vamos a hacer esta respuesta. Entonces, el nombre. ¿Qué tipo de dato guardaría nombre? Correcto, el nombre es un tipo de dato cadena de caracteres o str. Voy a colocar entonces aquí para nombre el tipo de dato str. Ahora, ¿qué tipo de dato manejaría la edad? Cuéntenme. Sí, correcto, una edad es un número entero. Entonces aquí en edad utilizaríamos int, ¿cierto? Bien, ¿qué tipo de dato manejaría el cargo de esa persona? Claro, es una descripción, por lo tanto son letras, estimados estudiantes, muy bien. Entonces utilizaría nuevamente cadena de caracteres, así como en el nombre, ¿cierto? Eso para el cargo. Y por último, el tipo de dato del salario, ¿cuál sería? Bueno, en el salario podríamos hablar de que el tipo de dato puede ser entero o flotante dependiendo de cómo tenga yo pensado mi proyecto o mi trabajo. Nosotros estamos hablando en el contexto del país. En este contexto nosotros el salario no lo manejamos con centavos, punto decimal, pero pueden haber otros países donde sí se maneja en punto decimal. En ese caso la recomendación sería utilizar el tipo de dato float, pero si nosotros estamos seguros de que vamos a utilizar el programa únicamente en Colombia o de manera local, entonces podríamos utilizar un salario con un tipo de dato entero. Muy bien, estimados estudiantes, y vamos al siguiente aspecto que nos va a servir para solucionar nuestro problema general, y son las variables, que es donde nosotros vamos a estar guardando la información mientras la está escribiendo el usuario, ¿cierto? Las variables permiten almacenar información. ¿Cómo las va a almacenar Python? Simplemente basta con colocar una palabra y luego de esa palabra colocar el símbolo de igual. Lo que viene después del igual es la información que se va a guardar. La próxima vez que yo necesite esa información, voy a llamar simplemente a la palabra con la que definí esa información. Por ejemplo, voy por acá. Tenemos en nuestro caso, para nuestro problema, tenemos el nombre de la persona, Carlos. Ese nombre lo voy a guardar entonces en una palabra que se define precisamente como nombre. La palabra nombre va a guardar, por eso está el igual, va a guardar el nombre de Carlos o las letras Carlos que están en comilla doble. La palabra edad va a guardar el número 25 que es la edad de Carlos. La palabra cargo va a guardar el cargo de Carlos, que en este caso vendría a ser analista, y la palabra salario va a guardar el salario de Carlos, es un número. Si nos damos cuenta, aquí podemos ver precisamente, vamos por acá,
que hay cierta diferencia entre edad y nombre, ¿cierto? Estimados estudiantes, vemos una diferencia entre edad y nombre. Y cuéntenme, ¿por qué son diferentes? ¿Qué creen que los hace diferentes? Correcto, primero que todo el color, sí, así es, estimados estudiantes. ¿Qué otra cosa? Que los números se van a poder realizar con entre ellos operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, mientras que con las letras no vamos a poder realizar operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, esto es para tener en cuenta con respecto al almacenamiento de la información. ¿Recuerdan ustedes cómo ejecuto esta celda? Primero que todo, ¿la celda está ejecutada, sí o no? Correcto, todavía no está ejecutada. Ahora, cuéntenme, estudiantes, ¿cómo ejecuto la celda? ¿Recuerdan qué debo hacer para ejecutarla? ¿Qué pasa si digito Enter? Correcto, hago un salto de línea, no se está ejecutando. Entonces, voy a utilizar, así es, Shift Enter. Aquí viene un dato adicional, y es que también sirve la combinación Control Enter. Shift Enter y Control Enter, ambos me van a ejecutar esa celda. Si yo le doy Control Enter, observen que el número de ejecución cambió, ya que se ejecutó también esa celda. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta las buenas prácticas de programación. Este código no necesariamente lo van a manejar ustedes siempre, de por vida. Puede que ustedes cambien de trabajo en su empresa y este código lo tenga que manejar otra persona, otro desarrollador. Y es por ello que se deben seguir unas ciertas buenas prácticas para que la persona que ingresa o incluso ustedes mismos después de cierto tiempo puedan saber qué es lo que hace el código. Y esto hace referencia a lo que son las variables. Con las variables, la idea es utilizar nombres descriptivos. Si ustedes se dieron cuenta, la variable o la palabra nombre guardó precisamente el nombre, la palabra edad guardó la edad y así sucesivamente. Esto hace referencia a que utilicemos palabras descriptivas para guardar esos valores que nosotros estamos almacenando. Por ejemplo, evitar aquellas palabras como X o dato 1 o A o número, ¿sí? Serían simplemente palabras muy generales que no explican o no dirían cuál es el contexto de lo que se está almacenando. ¿Listo? Eso como buenas prácticas en programación utilizando las variables. Ahora nos vamos con otra parte para solucionar nuestro problema. Y esto hace referencia a lo que vamos a conocer como la conversión en los tipos de datos. La conversión en los tipos de datos hace referencia a lo siguiente. Python, por defecto, va a recibir toda su información como si fuera un texto. ¿Recuerdan los tipos de dato texto? Son str, correcto, string, muy bien. Esos son los tipos de dato texto. Ahora, como Python recibe los tipos de dato texto, ¿qué creen ustedes que pasará si yo quiero hacer alguna operación matemática? ¿No se va a poder realizar? Sí, muy bien, es una buena respuesta. Es por ello que toca hacer lo siguiente, una conversión. Vamos a tener que convertir de un tipo de dato a otro. Habíamos visto 4 tipos de datos, ¿recuerdan en la tabla que vimos aquí arribita? Vimos 4 tipos de datos, pues ahora vamos a tener que pasar de un tipo de dato a otro. Pasar de tipos de datos que son cadena de caracteres, por ejemplo, a numérico. Y tal vez aquí ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo pasar la palabra Carlos a un número? La palabra Carlos, pasarla a un número tal vez no sería posible, a menos que lo hiciéramos en código ASCII. Es por ello que quiero comentarles lo siguiente. Si 25 está en comilla doble, eso es un número, pero que se ve con un tipo de dato cadena de caracteres. Ese sí se puede convertir a un tipo de dato número, ¿vale? Y eso es lo que nosotros vamos a estar buscando un poco en la parte de la conversión de los tipos de datos. Entonces,
Aquí vienen algunos ejemplos. ¿Cómo podemos convertir nosotros el número 25? Aquí voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros convertir el número 25 que viene en cadena de caracteres, convertirlo a un tipo de dato entero? Aquí voy a hacerlo ejecutando. Si ustedes se dan cuenta, el cursor está dentro de la celda. Voy a darle escape para salirme de la celda y puedo adicionar celdas de ejecución utilizando la letra A para que la celda esté arriba o la letra B para que la celda esté abajo. Acabo de digitar A, la celda está arriba y aquí en esta celda voy a darle enter para ingresar y con comillas dobles coloco 25 y cierro esas comillas dobles. ¿Qué pasa con este 25? Es caracteres numéricos, pero el tipo de dato en este caso es un tipo de dato cadena de caracteres, ¿cierto? No me va a servir para realizar alguna operación matemática. Por ejemplo, si yo le sumo 2, ¿cierto? Si yo le sumo 2, vamos a ver qué pasa en la ejecución. Voy a ejecutar esto. Vamos a ejecutar, ¿sí? Y esto es muy importante porque nos sale aquí un error. Es importante que tengan en cuenta que aquí tenemos un ambiente seguro y ustedes pueden realizar errores sin ningún problema porque la idea es que los podamos corregir, ¿no? Entonces, en este ambiente en el que estamos, pueden equivocarse sin ningún problema y realizamos la retroalimentación. Ahora, esto nos generó un error. Y el error, vean ustedes que aparece aquí en inglés, nos dice que solo puede concatenar str con str. Nos dice en paréntesis que no puede concatenar int. Y ustedes dirán, ¿y eso de concatenar qué es? Concatenar es unir, simplemente unir. Y lo que está diciendo Python acá es que si yo utilizo este 25 en comilla doble y después un más, puedo utilizar ese más únicamente si lo que viene después también está en comilla doble. En este caso este 2 no está en comilla doble, le voy a colocar comilla doble y esta vez lo voy a ejecutar para ver qué es lo que sucede. Ejecuto con Shift Enter, recuerden, o Control Enter, acabo de ejecutar Shift Enter y la concatenación lo que nos dio fue la unión de los dos caracteres, el 25 con el 2. Se unieron y nos muestra también esto en comilla simple. Estos son caracteres numéricos que no se pueden operar matemáticamente. A diferencia de, voy a colocar aquí otra celda de código debajito con B, una celda de código donde en esta celda de código sí voy a utilizar el 25, el más y el 2, pero esta vez la diferencia es que no tienen comilla doble. Cuando lo ejecuto, el resultado es esa operación matemática, ¿cierto? El resultado de esa operación matemática y no es una concatenación. Es por ello que si el usuario, por ejemplo Python, lo que hace es recibir la información como texto y yo lo que quiero es manejar esa información como número, voy a tener que realizar la conversión a ese tipo de dato. Entonces, el usuario va a digitar un número, en su caso puede ser 25, pero ese número que digita el usuario, como Python lo toma, lo recoge como si fuera texto, va a estar ese 25 en comilla doble. ¿Qué, eh, ¿qué vemos ahí de diferente? Que el 25 está con esa palabra int, ¿cierto? Esta palabra int, ¿qué creen ustedes que hará? La idea es que convierta eso en un número entero. Y eso es lo que hace precisamente int. Convierte este 25 que está en letras, lo convierte en un número. Y ahora ya no voy a tener 25 en comillas. Lo que voy a decir que reemplaza ese int es este 25, pero ya en verde, es decir, como números, ¿sí? Sin embargo, como estamos manejando código, lo dejamos así. La idea es que cuando se ejecute, el 25 pase a ser un número y se guarde en la variable edad. Lo mismo vemos aquí con salario. Salario está usando ahora el tipo de dato float.
estamos convirtiendo este 3 millones y medio, lo estamos convirtiendo a un tipo de dato float, ¿vale? Entonces recuerden cómo se ejecuta con Shift Enter o con Control Enter para la ejecución de esas variables. ¿Listo? Recuerden, estimados estudiantes, que si en algún momento surgen preguntas, pueden realizarlas en completa comodidad. Trataré de responderlas lo mejor posible y si tienen alguna apreciación, con todo gusto, para de una vez realizar retroalimentación de ella. ¿Listo? Bien, muy bien. Continuemos entonces con nuestra pregunta. Ahora, pregunta para ver qué tanto entendieron, estimados estudiantes. ¿Qué ocurrirá si intentamos sumar dos números que realmente son texto? ¿Qué creen que pasa? Si ambos son texto, correcto, exacto, muy bien, estén concentrados. Si ambos son texto, lo que vamos a tener es una concatenación. Recuerden la palabra concatenación, como lo que nosotros teníamos aquí arriba, ¿no? La concatenación. Si ambos son números, sí se tiene el resultado de una operación. Pero si los dos números son texto, lo que se tiene es una concatenación. Muy bien, así es. Ahora pasamos al el siguiente aspecto que nos hace referencia a la entrada de datos. Habíamos dicho que Python, por acá, recibe la información como texto y para ello utiliza precisamente la palabra input. Para que pueda recibir la información, Python utiliza la palabra input. ¿Qué hace esa palabra input? Pues permite lo que vamos a conocer como la entrada de datos. La función input permite capturar información de usuario. Entonces, un ejemplo, ¿cómo podemos nosotros utilizar input? La forma de utilizar input es la siguiente. Se coloca la palabra input, la palabra reservada en Python, input, se coloca el paréntesis y dentro del paréntesis podemos nosotros colocar texto explicándole a la persona que va a ingresar la información qué es la información que nosotros queremos que él ingrese. En este caso, estamos diciendo que queremos que ingrese el nombre. Si yo ejecuto con Shift Enter, en esta ejecución, la ejecución deja mi computador pausado esperando a que el usuario ingrese el nombre. Aparece por acá, ingrese el nombre, que es exactamente lo mismo que nosotros vemos dentro del input. Y aparece un nuevo recuadro con un cursor adentro, donde el cursor está esperando que el usuario digite la información. Voy a digitar el nombre, por ejemplo, Oscar. Digitamos Oscar o digito el nombre Oscar y luego le doy Enter. Le doy Enter y aquí ya ha terminado esa ejecución. En este caso, en esta situación, la siguiente vez que escriba la palabra nombre, esa va a estar guardando lo que es el nombre de ese usuario o el nombre de ese empleado, que es Oscar. ¿Listo? Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que necesitamos hacer esto mismo, ingresar la información para el nombre y para los otros valores que tenemos con el empleado, que es la edad, el cargo y el salario, ¿cierto? Entonces ahora vamos a construir ese programa, primero solicitando el nombre y luego solicitando los otros datos que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces primero vamos a utilizar el nombre y le decimos a la persona que va a utilizar ese ingreso de nombre, ingrese el nombre del empleado. Tenemos que darle el contexto, es importante que cada programa sea intuitivo para el usuario. ¿Y qué pasa si ahora le queremos agregar la edad? Para ello recordemos que nuestra variable es la variable edad o la palabra edad. Correcto, utilizo el igual, ¿sí? Y ahora me voy con la palabra que estamos estudiando en este momento, que es la palabra input. Abro y cierro paréntesis. Recuerden que dentro de la palabra input yo puedo colocar la información al usuario, a la persona que va a ingresar esa edad, para que él sepa qué es lo que estoy esperando que él ingrese. Puedo utilizar comilla simple o comilla doble para darle esa información. Entonces, voy a decirles, señor usuario, digite la edad o simplemente
digite la edad. Le doy 2 puntos y espacio, y cuando ejecuto, aquí se está ejecutando precisamente digite la edad, y en este cuadro estoy esperando por digitar la edad. Voy a colocar 30 y le doy enter. Ahora la variable edad está guardando este 30, pero como cadena de caracteres. Recuérdenlo, Python acepta las entradas como si fueran texto. Entonces se digitó un número, pero es un tipo de dato texto, str. Ahora vamos con el cargo. ¿Cómo colocamos el cargo? Voy a ingresar aquí, cargo igual, y nuevamente nuestra palabra, la que estamos utilizando, input, y con comilla doble en esta ocasión para que se vea que funciona de la misma manera. Voy a decirle digite el cargo, 2 puntos y espacio, y cuando lo ejecuto, entonces aquí el cargo puede ser algo así como director, y le doy enter. Esto me indica cada ejecución, la salida que voy teniendo en cada ejecución del código. Finalmente, el salario. ¿Cómo podemos nosotros entonces ingresar el salario? Colocamos la variable salario, utilizamos un input, ¿sí? Y le decimos al usuario ingrese salario. Ingrese salario, 2 puntos y espacio para que se ingrese el salario, y aquí puede ser cualquier salario, puede ser por ejemplo 3 millones, 4 millones, 5 millones, etcétera, 12 millones, aquello que ustedes ganan. Bien, entonces de esta manera ya tenemos ingresados todos los valores en nuestro problema, ¿cierto? Estamos adquiriendo ciertas habilidades para ir solucionando nuestro problema, y nos hace falta ahora hacer una conversión del tipo de dato. Recuerdan que habíamos hablado de la conversión de datos aquí arriba, la conversión de tipos de datos. Lo habíamos hablado porque Python toma esos valores como texto. Y ahora tenemos aquí, dentro de la información que se ha generado, que se ha ingresado del usuario, tenemos aquí valores que son numéricos, como por ejemplo la edad y el salario, ¿sí? Y esos datos puede que en algún momento se necesiten operar matemáticamente. Por ejemplo, el salario, tengo que hacer cálculo de cuánto trabajo en los días, dividirlo por los días y hacer un cálculo para las primas, cesantías, etc. Entonces, es importante que el salario utilice tipos de datos numéricos para que se pueda operar precisamente de forma numérica. Entonces, la conversión que se hace a ese tipo de datos se hace durante la captura, por eso se le llama conversión durante la captura. ¿Cómo sería esa conversión durante la captura? Cuando nosotros capturamos la información de nuestro usuario con la palabra input, ingrese la edad, ese valor que ingresa la persona se puede convertir utilizando precisamente esta palabra que tenemos aquí, que es la palabra int, ¿cierto? La palabra que nosotros necesitamos precisamente para hacer esa conversión del tipo de dato. Lo vamos a ver entonces de la siguiente manera. Vemos el int, primero que todo, se abre paréntesis, y dentro de ese paréntesis está el input, como lo habíamos estudiado anteriormente. No olvidar cerrar este paréntesis. ¿Qué pasa si no se cierra el paréntesis? Voy a quitar este paréntesis y voy a ejecutar acá. Miren que nos sale otro error, ¿vale? Y esto, para que lo tengan en cuenta, vamos a retroalimentar en esta parte. El error que nos sale es un error de sintaxis que es diferente al otro error que teníamos. Un error de sintaxis hace referencia a que yo escribí mal esto que está acá. Simplemente cierro el paréntesis y ejecuto nuevamente, y ahora sí me está esperando por el ingreso de algún valor, que puede ser 20, y le doy enter. Se ejecutó sin ningún problema, no hubo error, y ahora la edad está almacenada con el tipo de dato numérico entero, porque tenemos aquí la palabra int. Y lo mismo va a ocurrir con el salario.
Ese salario que ingresa la persona se va a convertir en un salario de tipo float. Por ejemplo, voy a colocar aquí el salario deseado por todos, o tal vez un poquito menos, 12 millones, 2 3 y le doy enter. Tal vez ustedes desean ganar más. 12 millones para nuestro salario y está convertido en un tipo de dato float. Bien, ¿cómo podemos verlo? Voy a adicionar una celda de código acá y voy a escribir la palabra salario, que es precisamente nuestra variable, ¿no? Salario. Cuando la ejecutamos, cuando ejecutamos la palabra salario, se ven esos 12 millones de pesos con un punto y un cero, indicando que son un tipo de dato flotante o un tipo de dato real. ¿Mm? Ahora, para la parte de la salida de la información, se utiliza otra palabra reservada, ¿cierto? La palabra que se utiliza es la palabra print para poder mostrar la información. Cuéntenme, ¿qué hemos hecho hasta ahora, estudiantes? Tenemos que una palabra que, input que hace, recibe información. Tenemos una palabra que recibe información, ahora necesitamos una palabra que muestre la información. Esa palabra es la palabra print, ¿listo? Permite mostrar la información. ¿Y cómo funciona? ¿Se acuerdan que tenemos nuestra variable nombre? Cuando nosotros queremos ver el contenido de esa variable, imprimimos o con print, utilizando la palabra print, envolvemos dentro de ese paréntesis la variable que nosotros queremos mirar. Entonces, se utiliza la palabra print y luego nombre. Si yo ejecuto con Shift Enter, pues entonces ahí se va a ver Oscar. Puedo en esta misma celda colocar prints de las otras variables. Por ejemplo, quiero realizar un print de la variable edad, quiero realizar un print de la variable cargo y quiero realizar un print de la variable salario. ¿Sí? Cuando yo tengo el print de cada una de estas variables de manera diferente y lo ejecuto con control enter en esta ocasión, voy a ver la salida del contenido de cada una de esas variables. Oscar para la variable edad, Oscar para la variable nombre, 20 para la variable edad, director para la variable cargo y 12 millones para la variable salario. Pero también se pueden mostrar varios datos utilizando un solo print. Y para esto la separación que utilizamos es la coma. Miren que aquí se ven las dos variables separadas por coma. Si le doy enter, control enter, se van a ver las dos variables, el nombre y la edad. Recuerden que pueden hacer preguntas en cualquier momento que ustedes consideren. Si tienen preguntas, adelante, por favor. ¿Vale? Entonces, ¿cuál creen de estas dos salidas, cuál creen que puede ser más eficiente? Cuéntenme. ¿Cuál requeriría menos líneas de código? Así es, correcto. Esta que está aquí, ahí lo podemos ver claramente. Ahora, vamos a hablar de los formatos de impresión y es la manera en la que se imprime o se muestra la información. Esos son los formatos de impresión. Tradicionalmente, nosotros podríamos ver el nombre de la siguiente manera. Vamos a ver, en comilla doble, la palabra nombre que no corresponde a la variable. Luego viene una coma y esta vez la palabra nombre que sí corresponde a la variable. Cuando yo ejecuto esto, lo que voy a ver es una concatenación, ¿recuerdan? Una unión. Una unión entre nombre, dos puntos, y el contenido de la variable nombre. O también puedo cambiar aquí el nombre del empleado es el empleado es y luego viene el nombre de ese empleado. Cuando lo ejecuto, entonces en la impresión se va a ver el nombre del empleado es. La variable nombre está guardando Oscar, entonces se va a ver ese nombre del empleado. Otra de las formas que se puede utilizar en Python con el print es el separador. El separador viene también adicional con las variables que nosotros vemos acá, ¿cierto? Variables separadas por coma. También separado por coma está la palabra sep, luego el igual
y luego entre comillas dobles, perdón, está un espacio, lo pueden ver ustedes acá, este espacio, luego una barra vertical y luego otro espacio. ¿Esto qué puede hacer? Cuando nosotros ejecutamos, vemos que cada una de las variables o el contenido de cada una de las variables se separa precisamente con esa barra vertical. Espacio, barra vertical, espacio. ¿Mm? Esto es lo que nos va a llevar a lo que se conoce como los f-strings, que serían los formatos para imprimir cadenas de caracteres o strings de caracteres. Los formatos o los f-strings vendrían siendo básicamente estos que vemos nosotros aquí. Hay un formato, una forma de imprimir el nombre del empleado simplemente utilizando la letra F antes de la comilla doble o simple, y dentro de la comilla doble o simple donde yo quiero que vaya el nombre de esa variable o el contenido de esa variable, entonces coloco las llaves y dentro de las llaves va la variable. ¿Cómo se ejecuta esto? Con control enter o shift enter. Acabo de ejecutar shift enter y se va a ver como empleado dos puntos Oscar, que es el contenido de la variable nombre. Lo mismo para las otras variables. La edad, se va a ver edad dos puntos 20, que es la edad. Salario también. Ahora aquí viene la pregunta. Estamos con este formato, este f-string, ¿cierto? Este formato de impresión, pero también tenemos este formato de impresión, la forma tradicional. ¿Cuál creen ustedes que es más profesional, estimados estudiantes? Cuéntenme a ver. ¿Sí? ¿Por qué creen que este f-string es más profesional? Sí, se ve más bonito, sí, es más elegante, sí, podríamos decir que utiliza un código más elegante. Así es, muy bien. Ahora nos vamos con todo el programa, toda la solución. Ya hemos estado recopilando poco a poco aspectos que nos van a servir para solucionar nuestro problema. Vamos a estar construyendo entonces nuestro programa poco a poco, utilizando todos esos conceptos. Recuerden, ¿cuál es el problema que nosotros necesitamos solucionar? Voy a volver a esa parte. El problema que nosotros tenemos en este caso, el problema que hemos formulado, es que la empresa necesita registrar la información básica de sus empleados para generar un reporte inicial. Y estamos utilizando para esa información básica el nombre, la edad, el cargo y el salario. Entonces la empresa va a registrar ese nombre, edad, salario y cargo, y la idea es que se genere un reporte con el nombre, la edad, salario y el cargo. Volvemos entonces aquí a nuestra parte final, ya después de haber adquirido todas las herramientas, vamos a solucionar completamente nuestro problema. ¿Listo? Y entonces para ello voy a utilizar en la celda de código vamos a utilizar aquí una línea que nos va a servir de comentario, que nos indica qué es lo que hace esta celda o este código de programación. Este código o esta solución guarda el registro del empleado. Y aquí lo hemos descrito en lenguaje natural, no tiene sintaxis de Python, a excepción de este símbolo de numeral, que es el que me permite guardar esto como si fuera un comentario. Y luego vamos a decirle en código que utilizando input me guarde el nombre de esa persona en la variable nombre. Utilizando input me guarde la edad de esa persona. ¿Qué vamos a tener adicional al input? ¿Qué me dicen ustedes? Correcto, int, ¿cierto? Int me va a convertir ese input en un valor entero. Luego viene el cargo, que ese sí no necesita conversión porque es cadena de caracteres. Y luego viene el salario, que ese sí necesita conversión al tipo de dato. En este caso estamos manejando real, pero como les decía, si quieren pueden manejar entero si solo van a trabajar su programa de forma local.
La idea es que los programas sean lo más generales posibles, entonces la recomendación tal vez es Float, ¿no? Para programas más generales. Ahora, para realizar el reporte de esta información, lo que vamos a utilizar ya no son inputs, porque el input nos sirvió para guardar la información. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar la información. Print, imprimirla. Y la imprimimos precisamente utilizando esa palabra reservada, print, y con los f-strings que nosotros vimos aquí arriba. Entonces, la próxima vez que nosotros vayamos a registrar un nuevo empleado con edad, cargo y salario, vamos a ver también cuál fue ese registro. Vamos a ver cómo se ve precisamente ese registro en la impresión. Si yo ejecuto este código, voy a ejecutarlo con control enter, en la parte de abajo me empieza preguntando por el nombre del empleado, entonces vamos a colocarle otro nombre, por ejemplo María, ¿sí? Le doy enter, ahora me pregunta por la edad, vamos acá, ahora me pregunta por la edad, voy a colocarle 23, ahora me pregunta por el cargo, voy a colocarle gerente, y ahora me pregunta por el salario, voy a colocar 7 millones. Y le doy enter. Lo que vamos a tener en la salida de ese programa es el historial de la entrada de los datos, pero la información registrada la vemos aquí abajo con el nombre María, edad, cargo y el respectivo salario de acuerdo a esos f-strings, ¿no? En este caso el salario viene con el símbolo pesos y hemos utilizado aquí un formato de impresión para valores con punto flotante o valores reales, ¿sí? Entonces por eso se ve el salario de esta manera. Bien, ahora viene un pequeño reto para que ustedes realicen y tiene que ver con respecto a la modificación de este programa que acabamos de realizar. La idea es que este programa también solicite al usuario el documento, el correo electrónico y el teléfono de la persona, ¿sí? Y que muestre toda la información de manera organizada. Ese es el reto que tienen ustedes. Para este reto tienen un tiempo estimado de 10 minutos. Por favor, estimados estudiantes, adelante, utilicen estos 10 minutos para realizar este pequeño reto modificando el código que ya hicimos, adicionándole lo que es el documento, el correo electrónico y el teléfono del empleado. Listo, y que esta información se muestre ahí en la ejecución, ¿vale? Entonces, adelante, recuerden que yo voy a estar aquí pendiente y hago aquí un paréntesis mientras los estudiantes están realizando esto. Empiezo a hacer retroalimentación acercándome a los estudiantes para ver qué es lo que han realizado, si tienen preguntas, si de pronto hay que corregirles algo en el código, si de pronto no saben por dónde iniciar, darles ese primer impulso para que inicien con el código, dándoles palabras de realimentación afirmativas, muy bien, vas por buen camino, o si de pronto hay que corregir la retroalimentación, es decir, corrijamos o revisemos un aspecto que tal vez no estamos teniendo en cuenta y hemos realizado un buen tipo de dato, tenemos que corregir este tipo de dato, etc. Y esto es lo que también voy a utilizar para alimentar el siguiente documento entregable que corresponde al producto número 2. ¿Listo? Suponiendo que ya han pasado los 10 minutos y que ya he hecho la retroalimentación, los estudiantes ya realizaron este reto, ya han realizado este reto, entonces empezamos a dar por terminada la sesión con respecto a una socialización y tomando a algunos estudiantes y preguntándoles qué tipo de dato utilizaron para teléfono, por qué utilizaron ese tipo de dato, qué dato requirió una conversión del tipo de dato, qué ocurriría si eliminamos la palabra int de ese código y qué ventajas tienen el uso de las variables, ¿sí? Y ya esto para
rematar lo que es nuestra sesión, damos un recorrido a lo que aprendimos. Entonces, recuerden, estimados estudiantes, el día de hoy aprendimos con respecto a cómo realizar comentarios en Python, cómo utilizar los tipos de datos y las variables y hacer conversión de tipos de datos, porque tenemos que utilizar las palabras input y print como palabras reservadas básicas para la solución de nuestros problemas. Ahora, una pequeña reflexión, estimados estudiantes. ¿Qué creen que fue lo más sencillo de toda la sesión que se realizó el día de hoy? ¿Sí? ¿Los escucho? Muy bien. Aquí aprovecho para hacer retroalimentación, si de pronto para algunos es sencillo, para otros no tanto. Y también aprovecho para preguntar qué concepto les pareció más difícil y hacer esa misma retroalimentación. Estimados estudiantes, ¿en qué otro problema del mundo real podríamos aplicar estos conceptos? Y aquí les doy tiempo para que piensen y respondan dónde más se puede aplicar esto que vimos el día de hoy. Y dentro de la evidencia de aprendizaje, el producto esperado sería el notebook funcional que permita registrar la información de un empleado en la que se está almacenando. Se están utilizando comentarios, variables, tipos de datos, conversión, input y print, que fue la sesión que vimos el día de hoy. Esa sería la evidencia de aprendizaje, el notebook funcional. ¿Listo? Entonces, ya para terminar la sesión del día de hoy, muchas gracias por acompañarnos, gracias por ver y cualquier inquietud, ya saben, estoy atento a responderla. Muchas gracias.